Hola, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la sesión correspondiente a este día lunes 20 de septiembre. Ya, un saludo para todos quienes se encuentran ya participando en línea y para quienes van a repasar este video posteriormente. Les comentaba que estamos en una etapa ya de desarrollo de las primeras soluciones de los problemas de programación lineal que hemos estado llevando a cabo. Primero, lo que se atendió, bueno, aparte de entender eh, la importancia o el propósito que tiene la investigación operativa en el contexto de la formación profesional de la cual ustedes forman parte, eh, eso dio paso a la necesidad de formular los problemas de programación lineal, pero en esos términos, como un problema de programación lineal. Y acto seguido, el primer método que hemos visto en clases para poder recién resolver los problemas ya formulados es el método gráfico. Ahora, el método gráfico tiene una restricción importante de la aplicabilidad que tiene, puesto que, como ya lo hemos visto en clase y lo hemos conversado, solamente considera la posibilidad de resolver problemas eh, con dos variables de decisión, a lo más. Entonces, eso deja un número importante de problemas que deberíamos tener, lo vamos a ver dentro de poco, un método alternativo a este sistema gráfico de resolución que nos va a permitir ser flexibles en el tipo de soluciones que podemos lograr para los problemas que tenemos entre manos. Entonces, establecido el método gráfico, eh, entonces lo que, lo que tenemos entonces ahora y terminar de ver, digamos, es una segunda derivada que se puede sacar de la interpretación de los resultados que se obtienen encontrando el denominado valor óptimo. Y eso eh, es, es singular, digamos, para lo que queremos nosotros hacer, que es gestión, toma de decisiones a partir de la resolución de un problema de programación lineal. En eso está el valor del aporte de un ingeniero industrial en un contexto laboral, ¿ya? Entonces, vamos a tener ahora la oportunidad de poder ver esto, eh, digamos, en esta clase, digamos. Son tres tipos de análisis de sensibilidad que hemos estado realizando. Vimos los dos primeros y ahora nos falta ver el, el tercer tipo, que es el que está en pantalla. ¿Ya? Eso es entonces, a modo de repaso general, hasta el punto en que hemos llegado hasta la última sesión que nos hemos encontrado. Ya. Bien. Es lo que faltaba. Bien. Ya. Vamos a hacer esto. Es ya. Un momento. Bien. El, el análisis de sensibilidad, como tal, digamos, se utiliza en diferentes ámbitos de problemas de gestión que nos hemos enfrentado, digamos, ¿ya? En su momento, cuando tengan, por ejemplo,
hacer evaluaciones financieras o en la formulación y preparación de proyectos también, cuando tengan elaborar flujos de caja y generar un indicador de rentabilidad para determinar la viabilidad de un proyecto o no. En esos contextos también se realizan análisis de sensibilidad. Y la idea que subyace sobre cualquier análisis de sensibilidad es justamente poder considerar de que una de las dimensiones de análisis se libera o se flexibiliza, dejando todas las demás fijas. Por lo tanto, en este caso estamos hablando de parámetros que forman parte del problema de programación lineal formulado. Lo que hacemos es, dimensionar el impacto que tiene el liberar entre ciertos valores algún parámetro dentro del modelo y el efecto que tiene. Y esa implicancia de modificación y consecuencia es lo que le llamamos sensibilidad, ¿ya? Puesto que hay algunos modelos o situaciones de parámetros que se modifican que son en el resultado más sensibles que otros en función de la dimensión que se considera dinámica, que se modifica o cambia. En este análisis de sensibilidad estamos considerando tres tipos de dimensiones que se modifican. Los que vimos en la última clase fueron los primeros que aquí se identifican como A y B, y es que dado un modelo de programación lineal que consta desde luego con una función objetivo, considerar cambios en los coeficientes que forman parte de la función objetivo, que sea CESOP 1 y CESOP 2. Y generamos, a partir de ese análisis, rangos en los cuales podríamos considerar que ese parámetro, que es el coeficiente de una variable de decisión en la función objetivo, podría cambiar, ser dinámico, sin generar un cambio en la solución óptima que se había conseguido encontrar. ¿Ya? Por su parte, el segundo tipo de análisis de sensibilidad refería a otro parámetro dentro del modelo de programación lineal y que es generalmente interesante de poder manejar, puesto que tiene que ver con la disponibilidad del recurso que se está utilizando en el problema de programación lineal. Llámese, por ejemplo, recursos materias primas, llámese, por ejemplo, horas hombres disponibles, llámese, por ejemplo, recursos económicos o financieros. Sabemos de que los recursos disponibles para cualquier tipo de sistema, cualquier tipo de proceso, son siempre limitados. De ahí nace el problema económico, ¿no es cierto? Entonces, tiene que existir una cuota, tiene que existir determinada disponibilidad. Ahora, ¿qué sucede? Y ese, digamos, es la razón de este segundo tipo de análisis de sensibilidad, es qué sucede con el resultado óptimo encontrado si es que se tiene la posibilidad de modificar esta disponibilidad de recursos, ya sea más cantidad o menos cantidad de materia prima, o más cantidad o menos cantidad de horas hombre, o más cantidad o menos cantidad de recursos financieros, por mencionar algunos ejemplos. Entonces, allí el concepto que se introdujo, que es diferente al análisis de sensibilidad anterior, en el cual teníamos un rango en el cual se podía modificar cierto parámetro y la solución óptima no cambiaba. En este caso, no podemos mantener esa misma situación. En este análisis de sensibilidad, el valor de la solución óptima cambia. Lo que se mantiene invariable es la estructura
estructura de la solución óptima, es decir, la posición de la solución óptima se determina a partir de los mismos, en este caso, de las mismas restricciones que forman parte del análisis que permitió encontrar. Y eso fue lo que hicimos la clase pasada al modificar una de las disponibilidades que teníamos de las materias primas. ¿Ya? Y ustedes, bueno, tienen el video para poder repasar esa clase. Le asignábamos más cantidad y en algún momento también le quitábamos más cantidad hasta el momento en que se perdía esa estructura. Entonces, esa era la definición en la cual podíamos nosotros tener también un rango en los cuales en este caso, la disponibilidad de las materias primas, aquí M1, podía oscilar manteniendo la estructura de la solución óptima, tanto para M1 como para M2. Esa información es importante porque generalmente nosotros ocupamos la investigación operativa para poder optimizar asignaciones de planes de producción, asignaciones de recursos para elaborar, obtener resultados o productos, y eso está supeditado a la disponibilidad de recursos. Y si yo puedo generar, además de la solución óptima, un rango en el cual yo me permito modificar cierto recurso de producción que tengo disponible y mantengo así y me permito asegurar se mantiene la estructura de la solución, eso me permite enriquecer las conclusiones que yo saco en pos de tener una mejor gestión. ¿Ya? Por eso es relevante el análisis de sensibilidad. Y por eso también es relevante entender bien la forma en la cual la solución gráfica opera o funciona. ¿Ya? Vamos a ver otros métodos que son algoritmos que nos permiten encontrar la solución óptima al fin y al cabo, pero este método gráfico nos abre muchas perspectivas de poder entender cómo funciona el proceso de búsqueda del resultado óptimo. Bien, y por último, el tercer análisis de sensibilidad, y aquí vamos a partir, digamos, con algo nuevo de lo que hemos visto, digamos, que estamos viendo en esta sesión, es el tercer tipo de análisis de sensibilidad que refiere a poder obtener un valor por unidad de recursos. Está vinculado y está relacionado con el anterior. Una descripción o definición de este análisis, de este tercer tipo de análisis de sensibilidad, es el de que este valor, el que se obtiene por unidad de recursos, permite determinar un valor asociado a cada unidad de recursos con el cual se puede contar. Es una relación de cambio entre el valor en la función objetivo, es decir, z, y la cantidad disponible de recursos. Eso se obtiene de este modo, o se representa de este modo, ¿ya? Si y sub i es el valor de cada unidad del recurso i, ¿ya? Recurso i podría ser, por ejemplo, materia prima, una materia prima determinada. Entonces, este valor y sub i se obtiene por medio del cociente que está aquí indicado. ¿Ya? Es una razón entre el cambio en el valor de la función objetivo, z, asociado al intervalo factible de recursos i. ¿Ya? Nosotros conocemos el intervalo factible a partir del análisis de sensibilidad que está visto en el segundo caso, en el caso B. Y tenemos ese intervalo factible, pero que es evaluado en la función objetivo z. Entonces, es una razón de cambio. ¿Cuánto cambia el recurso i y cuánto es el efecto en z que tiene esa modificación que es posible de realizar?
Si utilizamos el mismo ejemplo que estábamos utilizando hace un momento, o hasta la clase anterior, sabemos que para M1, este caso proviene del caso de pintura cerecita, ¿ya? Entonces, para la materia prima M1, el intervalo factible es entre 36 a lo más y 20 a lo menos. Estas son toneladas de materia prima M1. Eso lo obtuvimos del análisis de sensibilidad anterior, ¿ya? Ahora, eh, estos puntos o estos valores los obtuvimos por los puntos extremos D y G del espacio de soluciones factibles que se pudo determinar. Entonces, lo que tenemos que evaluar son dos cosas relacionadas. Primero, voy a partir del denominador, el cambio de la disponibilidad de materia prima M1, ¿ya? Del recurso, entre el punto D y G. Eso es fácil, porque está dado por este intervalo de factibilidad, y eso es 16, ¿no? En cambio, en el numerador es el valor de Z, tanto en el punto D como en el punto G. ¿Ya? El punto D, en la gráfica en la cual nosotros distinguimos los puntos extremos en los cuales podía o se mantenía la estructura de la solución, era el punto D igual a 2,2 y el punto G era el punto 6,0, ya era donde cortaba al eje de las abscisas la respectiva restricción. Entonces, el punto D es el par 2,2 y el punto G 6,0. Esos puntos los evaluamos en la función objetivo Z del modelo de pintura cerecita y nos entrega un valor de Z de 18 en un caso y de 30 en el segundo, ambos en miles de dólares, ¿cierto? Ese es el efecto en la función objetivo y es el cambio en Z. Por lo tanto, lo que estamos entonces teniendo aquí entre manos son 12 mil dólares, digamos, de diferencia, que es el cambio que tiene el valor Z. Y acá abajo, vuelvo a repetir, es directamente el cambio en las toneladas de M1 entre un caso de inicio y otro de término, ¿no? Esta relación me va a dar el valor por unidad de recurso, ¿ya? Lo que estamos logrando es determinar el valor por unidad de un recurso. En otras palabras, cuando calculo este cociente y obtengo este valor, que está en miles de dólares, lo que yo concluyo es que un cambio de una tonelada de materia prima M1, desde luego en el intervalo permitido, en el intervalo factible, de 20 a 36 toneladas, ese cambio va a hacer cambiar el valor óptimo de Z en $750. Dicho de otro modo, cada vez que, por ejemplo, suba en una tonelada la disponibilidad de M1 dentro de este rango, Z va a aumentar en $750. Y eso es relevante, es interesante, porque lo que yo estoy teniendo en cuenta digamos, a la mano es el efecto que tiene en la función objetivo, en este caso la utilidad, el poder proponer aumentar la disponibilidad de cierta materia prima disponible. Les voy a hacer más explícita la importancia de poder hacer un correcto análisis de sensibilidad, ¿ya? Este es el valor por unidad de recurso que obtenemos con M1, ¿ya? 0,75.
Si hacemos la misma operación con M2, y M2 tiene otro intervalo factible, entre 4 y 20 tercios, y se hace la misma operación, ya se reemplaza el valor de los puntos D y H, que son los puntos extremos dentro de la gráfica de espacio de soluciones factibles, los evaluamos en Z y obtenemos desde luego otros valores, calculamos el cociente y nos da en este caso $500 por tonelada de M2. La conclusión a la que se llega, bueno, difiere en términos de cuál es la materia prima que está involucrada, pero también la consecuencia. Y es que la conclusión queda en que un aumento, también puede ser o una disminución, de 1 tonelada de M2 en el intervalo factible de M2 va a aumentar la utilidad en $500. O sea, si fuera una disminución, si disminuyera 1 tonelada de M2, desde luego la utilidad va a disminuir en $500. ¿Ya? Entonces, es diferente. Yo tengo este resultado para M1 y este para M2. Ese es el valor por unidad del recurso M2 y este es para M1. Cuando les toque, si se dedican al área de operaciones o están vinculados en el sistema de producción, o cuando les toque hacer la práctica profesional, etcétera, y generar alguna propuesta de dónde poder fortalecer eh, el sistema productivo para aumentar el valor del negocio, y aquí hay ya un primer insumo para tomar una decisión. Y es que si tengo la posibilidad, si hubiese, por ejemplo, una liberación de presupuesto, se entrega ya, hay un incremento del presupuesto en lo que refiere al proceso productivo, y usted tiene que proponer en qué se va a gastar, ¿ya? Más horas hombre, en más mantención de máquina, en más materia prima M1, en más materia prima M2. Yo aquí, por lo menos en este ejemplo pequeño, tengo la información para poder justificadamente proponer dónde gastar o dónde, bien digo, gastar más en materia prima. Naturalmente, mayor disponibilidad de recursos de producción me va a generar más producto y va a aumentar la factibilidad. Pero tienen resultados diferentes. Tienen efectos o consecuencias distintas en términos del valor que entrega. Porque son dos recursos distintos. Entonces, ¿a dónde hay que inyectar más recursos? ¿Aumentar la cantidad de materia prima M1 o la cantidad de materia prima M2? ¿Eso es posible de contestar? Sí. ¿Cuál podría ser entonces la decisión? Si esta es la conclusión para M2 y esta la conclusión para M1. ¿A dónde le destinamos este presupuesto extra que se nos entrega? Entregamos, le asignamos más presupuesto a la compra de materia prima M1 o a la de M2. ¿Alguna A la idea? M2, profe, ¿Ya? ¿Y por qué? por el intervalo. Ok, ya, esa es una posibilidad. ¿Alguien tiene otra idea y justificación? ¿O se alinea con Junior? Podría ser M1 también, ¿no? Ya, M1 ya. ¿Y por qué, Rachel? Porque aumentaría el valor óptimo.
¿Ya cambiarlo? Claro, de hecho, ambos, si aumento ya sea uno u otro, hay una relación lineal, digamos. Aumenta también eh, el, el- el valor de z, digamos. Pero por ahí va, digamos. Hay una diferencia entre un caso y otro. ¿Qué es lo que qué es lo que reflejaba Z en este problema de pintura cerecita? Ya sea La Rachel o utilidad. cualquiera, la utilidad, ¿no es cierto? Z, recordemos Z, eh, Z es la utilidad. Z, ya, Z es la utilidad. Eh, porque así la diseñamos, la función de objetivo podría ser cualquier cosa, pero en este problema es la utilidad. Entonces, si yo tengo asociado para M1 que si cambio en una tonelada esa materia prima M1, el efecto en la utilidad, es decir, en Z, es de 750. El mismo cambio de tonelada en M2 va a tener un efecto benéfico, si es que aumentar la cantidad de M2 va a hacer aumentar la utilidad, pero en manera distinta. En este caso, aumenta en 500. ¿Ya? ¿Se ve la diferencia allí? Hay un delta de 250 entre un caso y otro. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no es indiferente el tipo de materia prima que yo decido aumentar su disponibilidad. Y aquí ya me voy a responder la pregunta. Y es que aquí, con M1, por cada tonelada extra que yo decida aumentar su disponibilidad, recuerden que este, si no me equivoco, partía de 24. Si yo quisiera aumentar en una tonelada más su disponibilidad, y en vez de que sean 24 iniciales llegar a 25, por estar dentro del rango, yo sé que va la utilidad a aumentar por cada tonelada, va a aumentar en $750. En cambio, eso para acá, si yo decidiera aumentar en una tonelada M2, Z va a aumentar, pero un poco menos, 500. Conclusión, ¿dónde tengo que destinar el presupuesto entonces para aumentar la materia prima? A M1, ¿no es cierto? A M1, porque M1 tiene un impacto más alto que M2 en Z. Entonces, me sirve el valor por unidad de recursos, me sirve este tipo de análisis de sensibilidad, porque de forma justificada, o mejor dicho, objetiva, yo puedo demostrar de que para el negocio es más conveniente incrementar la disponibilidad de M1 más que en M2. ¿Ya? Entonces, ¿hasta cuánto puedo aumentar? Si tenía M1 24, bueno, aumento, compro una tonelada más de M1 y Z va a aumentar en 750. Z lo habíamos calculado, si no me equivoco. ¿Sí? Lo habíamos encontrado por el método gráfico el valor. Acá está, era 21.000. 21.000. Entonces, si yo aumento en una tonelada M1, entonces la utilidad va a aumentar en 750, es decir, la utilidad total va a ser de 21.750. Ah, excelente, qué bueno. Si alguien no supiera análisis de sensibilidad y tampoco investigación operativa, podría haber decidido pensar en aumentar M2. ¿Va a generar un incremento de Z? Sí, es lineal, pero el impacto es distinto y la utilidad total
va a ser de 21.500 solamente. ¿De acuerdo? Puedo entonces seguir aumentando. Ya tengo 25 y todavía me queda presupuesto. ¿Qué hago? Sigo aumentando M1 a 26. Ok. Por lo tanto, el incremento va a ser de otros 750.000. Por lo tanto, si eran 21, ahora van a ser 22.500. Y así sucesivamente. ¿Hasta cuánto? Hasta llegar al límite factible de 36 toneladas de M1. ¿Ya? En ese rango funciona este valor por unidad de recurso. ¿Qué pasa si me queda presupuesto todavía después de llegar a llevar M1 hasta 36? Bueno, si me queda presupuesto, entonces, dado que este análisis me dice que por cada tonelada extra de M2 también aumenta la utilidad, pero dado que ya ocupé todo lo posible de M1, entonces ahora empiezo a comprar en M2. Son tomas de decisiones justificadas de forma objetiva y son demostrables. Y eso es lo que se tiene que hacer en gestión de procesos productivos. ¿De acuerdo? ¿Hay preguntas? Ya, perfecto. El análisis de sensibilidad, entonces, tiene esa utilidad, tiene esa función, por lo tanto, es de interés poder manejarlas bien. ¿De acuerdo? Cambien. Vamos a hacer un cambio importante. Ya. Esta es una nueva sección dentro del programa de la asignatura y está disponible en Intranet también. Bueno, con el método gráfico hemos podido conseguir los primeros resultados de los problemas formulados. Hasta podemos permitirnos hacer análisis de sensibilidad, pero restringido solamente a dos variables de decisión. Los problemas reales, o con los cuales nos vamos a topar muy a menudo, tienen más variables que dos. Más de dos variables de decisión. Para eso, entonces, tenemos que abandonar esta restricción y poder permitirnos utilizar un método distinto, el gráfico, para poder solucionar ese tipo de problemas. Lo que vamos a ver entonces en esta clase, y lo más probable que toda la siguiente, inclusive hasta el lunes de la próxima semana, inclusive ya sería, digamos, lo último que tendríamos que ver de este método, el método Simplex. El método Simplex está bastante aceptado, prácticamente se asocia con investigación operativa. Hay mucha información acerca del método Simplex, sobre todo en los libros guías que yo le estoy recomendando ya. Y en ese sentido, la recomendación es ocupar la información o la referencia de estudio que les doy. Si bien hay harta información en la red, hay harto video por ahí grabado, lamentablemente hay disparidad de formatos de desarrollo. Yo voy a requerir que utilicen el formato que vamos a ver en clases, ¿ya? Las que les voy a enseñar. Porque las pautas de desarrollo de las evaluaciones van a estar en función de el formato o el proceso, digamos, que estamos viendo ahora en clase, ¿ya? Por lo tanto, mantener esta nomenclatura, formato de tablas, todo lo que vamos a ver para poder permitir ocupar todo, digamos, el desarrollo que ustedes puedan hacer posteriormente
tiempo de generar una evaluación más completa, una revisión de las evaluaciones. Eso me refiero. Bien, con respecto al método simplex, es un método algebraico que tiene base en la solución que ya aprendimos, que es la gráfica, y nos va a permitir resolver problemas de dos variables, pero también de varias más. Antes de expandirlo a más variables de decisión, hay que manejar o entender cuáles son sus fundamentos en los cuales este método subyace, ¿ya? Y vamos a ocupar un ejemplo, el que está en pantalla, ¿no? Es un problema de dos variables y dos restricciones, ¿ya? Es un problema de maximización, del cual vamos a ocupar en esta primera etapa. La solución gráfica es la que está en pantalla. El espacio de soluciones factibles, desde luego, es el área explorada. Son restricciones del tipo menor o igual, ¿cierto? Entonces, el área es la que se encuentra abajo. Está cada una de las rectas que forman o están asociadas a las restricciones, y el área común es la que se da por el segmento de área A, B, C, D, ¿no es cierto? Por lo tanto, son dos de las restricciones, perdón, y al ser un problema de maximización, y si trazáramos una referencia de la función óptima, vamos a encontrar, así como lo hicimos con el caso de Pintura Cerecita, el punto óptimo va a estar en el vértice del espacio de soluciones factibles, que se encuentra más a la derecha, más hacia arriba. Ya, en este caso, el punto C. Ahora, el punto C, al ser óptimo, es necesario poder identificarlo concretamente. Y para ello se resuelve el sistema que se forma al interceptar las dos restricciones que forman este punto C, lo cual nos da la solución que allí se diseñó. Ahora, la idea es poder replicar esa misma solución utilizando el método simplex, y para ello hay que seguir una secuencia de pasos que refieren al algoritmo asociado a simplex. Para ello se deben cumplir dos condiciones, y nos referimos a que los problemas de programación lineal, los modelos, se deben de estandarizar. ¿Y cómo generamos esa estandarización? Bueno, todas las restricciones deben convertirse a ecuaciones, deben ser ecuaciones. Con el lado derecho, es decir, el componente autónomo, no negativo. ¿Ya? Entonces, eso ya nos va a llevar a generar modificaciones en el problema que estamos desarrollando, como ejemplo, porque de partida, bueno, el lado derecho son no negativos, pero no son ecuaciones, sino que son desigualdades. Perdón. Y la segunda condición, bueno, ya viene implícita por la formulación del modelo, es que todas las variables son no negativas. ¿Ya? En este caso, eso, digamos, no genera dificultad en poder cumplirla. Ya por defecto se requiere en la formulación que se cumpla esa condición. Por lo tanto, la modificación al modelo se va a centrar en poder convertir las inecuaciones en ecuaciones.
Entonces, para esos efectos vamos a ocupar lo siguiente. Si las restricciones ocupan desigualdades del tipo menor o igual, entonces la diferencia entre la cantidad usada y la disponibilidad de un recurso, es decir, entre el lado izquierdo y el lado derecho, respectivamente, esa diferencia representa la cantidad no usada u holgura del recurso. Le vamos a asignar una letra en especial, que es la S minúscula. Entonces, el uso de esa variable nos va a permitir cumplir con el primer requisito, que es poder convertir las inecuaciones en ecuaciones. ¿Ya? Y lo mismo con aquellas restricciones, no las vamos a ver inmediatamente, pero ya vienen, en el que las restricciones son del tipo mayor o igual. Entonces, la diferencia que se produce entre la cantidad usada y el límite mínimo de utilización de un recurso, es decir, el lado izquierdo y el lado derecho, respectivamente, se le va a llamar excedente. Y a diferencia del caso anterior, se le va a asociar una letra S mayúscula. Vamos a partir con el primer caso asociado al primer párrafo. Y es que nuestro ejemplo tiene ese tipo de desigualdad, menor o igual. Por lo tanto, vamos a ocupar una desigualdad en este problema. Perdón, vamos a ocupar una variable SSOI para eliminar esa desigualdad y convertirla en una igualdad. Lo que tenemos entonces, perdón, es que este lado de la desigualdad es o igual o menor a 4. Yo necesito que sea igual. Supuestamente hay una diferencia. Entonces, lo que tengo que hacer es representar esa diferencia. Vamos entonces a considerar esto. Es el mismo modelo, pero ya no tiene una desigualdad, solamente una igualdad. Pero le hemos agregado ese minúscula sub 1. Al agregar esta variable, que es una variable de holgura, está acá, al agregarle algo a este lado de la ecuación, ya no va a ser estrictamente menor. Si ese sub 1 toma el valor correcto, va a ser entonces una igualdad. ¿Ya? Eso es lo que quiere representarnos entonces esta variable de holgura. Así. Entonces, para la primera restricción, le agrego una variable de holgura S1 y a S2 exactamente lo mismo. Se agrega una variable de holgura S2 y se convierte la ecuación en ecuación. ¿De acuerdo? Ahora, tenemos las condiciones que tiene que cumplir un problema para ser resuelto por el método simplex. Todas las restricciones son ecuaciones y todas las variables son no negativas. Entonces, las dos variables que agregamos, S1 y S2, van a ser no negativas si las también declaramos en la formulación del modelo que son variables o que cumplen la restricción de la negatividad en definitiva, ¿no? Y con eso tenemos cumplido el problema ya ajustado o estandarizado
para poder resolverlo por el método simple. ¿De acuerdo? Necesitamos entonces siempre llevarlo a esta forma. Todas las variables no negativas y todas las ecuaciones convertidas en inecuaciones. Perdón, todas las inecuaciones transformadas en ecuaciones en realidad. ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, un modelo con más variables desconocidas, eso es verdad, pero no significa eso que sean imposibles de resolver. ¿De acuerdo? Bien, acá tenemos el mismo ejemplo que estábamos viendo hace un momento. Repaso entonces. Este problema es de dos variables, por lo tanto, ¿podemos solucionarlo por el método gráfico? Sí, ya, de hecho está en la diapositiva, en el apunte, la solución gráfica. Queremos resolver el mismo con el método simple. Ok, ¿se puede? Sí, porque supuestamente es para dos o más variables de decisión. Pero hay que preparar el problema, hay que preparar el modelo. Y esto que se hace, digamos, de estos dos pasos previos, se le llama estandarización del modelo. Y la estandarización tiene dos requisitos: que las restricciones sean ecuaciones y que todas las variables sean no negativas. ¿De acuerdo? Entonces, podemos escribir mejor. Esto es estandarización del modelo. No. ¿A qué se refiere con la estandarización del modelo? Es el mismo problema de programación lineal que tenemos aquí, pero cumpliendo los requisitos que se necesitan para poder resolverlo por sí. Entonces, ya, no cambia, puede ser mejor. Eso. Ya. Acá. Tengo que maximizar z. Eso no cambia. La función objetivo tampoco va a cambiar por esta cuantización. Es 2x1 más 3x2. ¿Ya? Ok. Ahora, tiene que estar esto sujeto a las restricciones. Entonces, esta restricción tiene que ser una ecuación. ¿Ya? Entonces, es 2x1, okay, más x2. ¿Y qué es lo que tengo ahora? Tengo un menor igual, menor igual 4. ¿Ya? Esta, la parte izquierda de la restricción refiere a lo que podemos denominar el uso del recurso. A mí me sirve mucho pensando que cada restricción es, por ejemplo, un recurso. Por ejemplo, materia prima. No necesariamente va a ser ese el caso, pero sirve mucho pensar, por ejemplo, que es materia prima. Ya. Entonces, y X1 era la pintura para exterior y X2 la pintura para interior. Entonces, si fabrico más de uno o de otro, de X1 o X2, es la cantidad de materia prima que ocupo. Entonces, el lado izquierdo es el uso de materia prima M1. Y lo que está a la derecha es la disponibilidad, es la cantidad disponible, valga la redundancia. Entonces, claro, tiene sentido que sea menor o igual, porque lo que yo uso a lo más puede ser igual, pero también podría ser menos. ¿Ya? Esa es la relación. Entonces, ¿cómo transformo esta inecuación que tiene una lógica, digamos, el ejemplo que estoy utilizando, a una ecuación? Bueno, se supone entonces, se desconoce en un principio cuál es el valor de x1 y x2, sobre todo el valor óptimo. Entonces,
yo voy a pensar de que es posible de que, dado un valor de x1 y x2 que se vayan a conocer, el uso, esto, puede ser menor que 4. Podría ser igual, sí, pero también podría ser menor. Entonces, como el lado izquierdo es menor que el lado derecho, yo le voy a agregar algo, que es S minúscula, que le llamo S1 minúscula, S minúscula sub 1, que va a representar esa holgura que existe del recurso en cuestión, ¿ya? Que es un valor que desconozco, pero al ser el uso menor, si yo le agrego una cantidad, si es la cantidad correcta, esto se va a transformar en igualdad, ¿ya? Desde luego que pasa a ser un problema saber qué valor tiene ese uno, pero hay que entender de que eventualmente lo vamos a poder encontrar en la resolución de este problema, ¿ya? Eh, y lo mismo con la siguiente ecuación, ¿ya? Hay que mantener, Profesor, ¿sí? disculpe, ¿cómo saber cuándo colocar S1 y S2? Ya. Esa variable de holgura, es esa S1 minúscula, como le pone S sub i, es una variable de holgura, ¿ya? De holgura. Y está asociada cuando las restricciones tienen esta forma, menor o igual, ¿ya? Como es el caso. Si fuera mayor o igual, como se decía el otro párrafo, vamos a ocupar los S sub i, que son variables de excedente, ¿ya? Que tiene eh, otra función, ¿ya? Que está asociado a este tipo de desigualdad. Ya. Vamos a concentrarnos en esta primera. Cuando queremos estandarizar un modelo de programación lineal para poder resolverlo por el método simplex, tenemos que ocupar las variables de holgura, ¿ya? Entonces, son variables artificiales que no tienen la misma importancia que x1 y x2. Recuerden que x1 y x2 son las variables de decisión. Son en definitiva la respuesta al problema que tenemos entre manos. ¿Cuál era el problema? Bueno, si lo extrapolo al problema de pintura cerecita, era definir cuánto de un producto había que producir y de otro, ¿ya? En este caso, esta es una variable artificial que se necesita solamente para poder transformar la inecuación en una ecuación, ¿ya? Entonces, si tengo esa necesidad de estandarizar el modelo para poder ocupar simplex y veo que mi restricción tiene este tipo de desigualdad, voy a ocupar ese minúscula sub i. En este caso, como estoy ocupando el primero, va a ser S1. El segundo, la segunda restricción, también tiene el mismo tipo de desigualdad, menor o igual. Entonces, yo mantengo prácticamente la misma restricción, 2x2, ¿ya? Pero para que esa segunda restricción también se transforme en una ecuación, le tengo que también agregar una variable de holgura, pero no puede ser la misma, obviamente, porque no necesariamente va a tener la misma holgura una restricción que otra. Entonces, lo coloco en otra columna, S minúscula 2. Ya, voy a alinear un poco más acá. Y esto ya no va a ser menor o igual a 5, va a ser igual a 5. ¿Ya? ¿Se va entendiendo cuándo entonces ingresa o se utilizan las variables de S sub i? Sí, profe. Sí, profe. Súper. Lo que Profe, hay si que... así tiene que ser mayor que cero, ¿no? Las variables que uno agrega.
justamente a eso iba, porque el segundo requisito que vimos es que todas las variables tienen que ser mayor o igual a 0. En el modelo original, x1 y x2 ya eran no negativas. Lo mismo con ese 1 y ese 2. Por eso las tenemos que declarar también. Entonces, x1, x2, s1 y s2. Todas mayores iguales a 0. Y que no aparece en la diapositiva porque se anula, digamos. Todas las variables deben aparecer o reflejarse en la función objetivo. Dado así como aparece x1 y x2, también entonces debería aparecer s1 y s2. Pero como son variables artificiales, son variables temporales que tienen una función y después tienen que desaparecer, aparecen en la función objetivo, pero con coeficiente 0. ¿Ya? Entonces, 0 por S1, perdón, S1 más 0, S2. Y ahí está el modelo estandarizado correctamente. ¿Ya? Tenemos los dos requisitos cumplidos. Todas las restricciones son ecuaciones y todas las variables son no negativas. Y condición, digamos, del modelo, las variables se ocupan tanto para las restricciones y también para la función objetivo. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Porque aquí ya nos vamos por un tubo con el método simple. Que tiene que quedar claro el, eh, este proceso, digamos, de ajuste del modelo. Ya. Lo que se tiene que comprender entonces es, a ver, es como esto, ya para rematar la idea, lo que está la primera restricción indicando es que eventualmente el 4, la disponibilidad es mayor que el uso. Entonces, si fuese esto, me salió perfecto. Si fuese esto una balanza, a ver si mejor con si fuese esto una balanza, ya, el uso es mayor, entonces, claro, perdón, es una línea lo que yo quiero. Ya. Si fuese esto una balanza, ¿no? Y acá está la disponibilidad, que es 4, y en este lado de la balanza está el uso, que es 2x1 más x2, ¿no es cierto? Es mayor o igual, podría ser igual, ya, pero generalmente representemos la generalidad que es mayor. Entonces, para que sean iguales, para que esté equilibrado, lo que yo estoy haciendo es agregarle un S1, le estoy sumando un S1 que es mayor que 0. ¿Qué va a hacer eso? Me va a equilibrar la desigualdad. Eso es lo que estoy haciendo con mi variable de holgura. Es una variable artificial que me estoy inventando para poder representar que hay un valor que se le llama holgura, que es la diferencia entre la disponibilidad y el uso, y le estoy dando un valor que desconozco, pero lo represento por S minúscula 1. ¿De acuerdo? Ahí debería quedar más claro. Eventualmente,
S1 podría ser igual a 0, pero también podría, que indica que no hay holgura. Pero si S1 es distinto de 0, no negativo, por la restricción que tenemos allí, es signo de que hay una holgura aquí, hay una diferencia entre la disponibilidad de luz. Eso es todo. Bien. Ya. Aquí estamos. Ahora, tenemos un problema. Y es que con lo que nos quedamos es con un sistema de dos ecuaciones y 4 incógnitas. Menudo problema, ¿ya? Porque ustedes saben de que para poder resolverlo, en el entendido, digamos, de esta búsqueda del intercepto para poder encontrar el óptimo, no nos va a ser posible si tenemos más variables incógnitas, ¿ya? Entonces, vamos a tener que llevar a cabo un criterio. Pero eso vamos a dejarlo pendiente porque no quiero descontinuarnos y dejarlo, digamos, a medio.